Educación 21, la revista científica de la Facultad de Educación de la UNED, acaba de publicar el volumen 19, número 1, que corresponde a este primer semestre de 2016. Marta Ruiz Corbella es profesora de la Facultad de Educación de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es desde hace años la editora de Educación 21, revista científica editada por la Facultad de Educación de la UNED. Muy buenos días, Marta. Buenos días. Bueno, hemos seguido el desarrollo de la revista pues desde que nació hace ya un tiempo y en los últimos años pues Marta Ruiz Corbella ha sido la editora principal de la revista, una revista que tradicionalmente dirige el decano de la Facultad de Educación de la UNED. Y bueno, en los últimos años además ha habido una serie de cambios que ya hemos comentado también aquí en la radio. Hay un grupo de editores, se ha ampliado el consejo editorial, ha habido muchas novedades en la revista y bueno, cuando tenemos oportunidad, como en esta ocasión, efectivamente, porque ya está publicado tanto en papel como en la red, por supuesto, en la página de la revista, pues el número 19, volumen 1, pero además ya podemos consultar también los contenidos del volumen 2, que corresponde al año 2016. Y en este momento en que estamos hablando de la revista, además hay novedades como que, bueno, pues se ha abierto un nuevo blog con personas muy vinculadas a la revista y en la editorial precisamente del número 19 del volumen 1, Marta Ruiz Corbella nos recalca la importancia de la internacionalización, de proyectarse más allá de esos ámbitos universitarios, digamos, locales. Me gustaría que nos repasase esos aspectos que comenta en la editorial, porque me parece que son muy interesantes no solamente para los investigadores y para los autores, sino para cualquier persona que quiera difundir un conocimiento, especialmente a través de las redes sociales. Este es un tema que me preocupa desde hace tiempo y es uno de los indicadores, digamos, clave en la sociedad del conocimiento. Realmente el mundo de la ciencia y el mundo de toda la comunicación está cambiando radicalmente, lo estamos viviendo todos, ¿no? Cómo están surgiendo distintos escenarios, distintas vías de comunicación. Y si antes un investigador tenía su red de investigadores que se conocían, que se compartían esa ciencia, que era difícil a veces acceder a las novedades, ¿no? Pues tenías que ir, o tenías suscrito a una revista o en una asociación o ir periódicamente a la biblioteca para consultar las distintas novedades. Ahora todo eso ha cambiado. La ciencia está en abierto, la ciencia debe estar, y eso es una propuesta también de todos los organismos internacionales. Por ejemplo, la Unión Europea sí que ha apostado y sí que exige que toda ciencia que está financiada con fondos públicos, esto deba estar al servicio y deba estar disponible entre todos los investigadores y entre todos los usuarios, ¿no? Entonces, que facilitasen ese acceso abierto. Por eso nosotros hemos apostado desde el principio en Educación 21 en que todos nuestros números estén desde el principio en acceso abierto, la ruta dorada famosa, ¿no? Que tengan acceso total a todo lo que vamos produciendo y a todo lo que va produciendo nuestros investigadores. Entonces, ahí es importante y es una idea que quiero hacer llegar a todos los autores y a los investigadores, es que no solo es desarrollar, promover, proponer temas, por supuesto, de interés, tu investigación, sino que también tienes que pensar cómo vas a difundir esos resultados, esos avances o esos problemas que planteas o esas preguntas que no sabes cómo resolverla o que planteas en un artículo, dices, bueno, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, eso tiene que estar en abierto. Entonces, lo importante en esta situación es saber escoger el medio, la vía, en cada caso. Por ejemplo, los investigadores ahora de científicos tienen que estar trabajando tanto en canales de divulgación como en canales científicos. Tan importante es
que estén comunicando pues a través de prensa, fíjate, toda la información, todo lo que se está haciendo ahora de prensa científica, de comunicación científica, etcétera, en la radio, en las redes sociales, por ejemplo, está cogiendo una fuerza inusitada, por ejemplo, en nuestro campo ResearchGate, son los medios, los social media, ¿no? ResearchGate, Academia, Edu, LinkedIn, en lo que cada investigador va subiendo todos sus trabajos y hay una comunicación y te escriben investigadores pues desde todas partes del mundo y hay confluencia o tú vas y solicitas ese trabajo a ese otro investigador que está trabajando también en la misma línea y vas creando así redes, los blogs, vídeos, YouTube también es otro canal, vamos, increíble de trabajo. Por ejemplo, se están introduciendo ya en revistas, cosa que todavía nosotros no hemos hecho, la presentación de los artículos por medio de vídeo, mini vídeos dentro. Es otro, en las revistas del área de las ciencias, en PLOS, por ejemplo, lo tienen ya y es otro ámbito pues muy interesante de conocer esos avances. Y, por supuesto, el canal científico, digamos que conocemos de toda la vida, pues las contribuciones en congresos, en seminarios, las conferencias y lo que nos compete a nosotros, las revistas científicas que deben tener, digamos, con una estructura, etcétera, elementos, indicadores de calidad, pero que debe estar también, y yo siempre he apostado por ello, de ciencia en abierto. La verdad es que escuchándola nos damos cuenta y hay que reconocer el trabajo que supone para un investigador poder publicar, pero sobre todo que su investigación, su artículo llegue no solamente a los colegas, a los científicos de su entorno, de su área, sino que también tenga una proyección en la sociedad. Y además pensamos que normalmente y en ámbitos como este de la revista Educación 21 es una revista científica, pero que se nutre de muchos profesores de universidades e instituciones públicas que además de la docencia se dedican a la investigación y además tienen que tener también esa vena periodística, porque hay una serie de cuestiones que a veces no nos damos cuenta, pero hacen más o menos atractivo un artículo. Por ejemplo, el título o ese pequeño resumen o esos descriptores. Y sobre todo la cosa se complejiza cuando estamos hablando de publicaciones que se publican en 2 idiomas. Por ejemplo, en este caso, pues Educación 21 publica en castellano, publica en inglés, también hay artículos en portugués, hemos visto. Podríamos hablar un poquito, sin asustar a nadie, pero estamos en Radio 3 y también hay que recordar que los futuros investigadores, los estudiantes de los cursos más avanzados y de doctorado, en este caso, todos los programas nuevos de doctorado dentro de ese espacio europeo, pues requieren, efectivamente, que esos estudiantes investigadores vayan haciendo también publicaciones y publicaciones en revistas científicas. Quizás un apunte puede darnos una idea de por dónde presentar nuestro trabajo, cómo presentarlo. En definitiva, es hacer visible lo que estamos haciendo. Y lo que has mencionado del título, y ahora voy a comentarlo, es fundamental, lo que llaman los metadatos, que cuando hablas de metadatos parece que es algo, dice, ¿qué es eso, no? Los metadatos en las revistas científicas para mí son un elemento clave para difundir lo que estamos haciendo. Muchas veces somos nosotros mismos los autores los que sepultamos, y eso siempre he defendido, sepultamos nuestra propia contribución. Claro, dices, y eso, y normalmente a estos metadatos, que ahora voy a decir lo que son, no les dedicamos la atención, no le damos la importancia, estamos cuidando, mimando el cuerpo del artículo, y toda la estructura, el desarrollo, la metodología, etcétera, pero no cuidamos y dedicamos el tiempo que merece a esos metadatos que son la clave para recuperar esa información y que otra persona que está trabajando sobre ese campo o que le interesa pueda recuperar ese artículo tuyo, trabajarlo y decir, bueno, difundirlo y seguir, digamos, avanzando a partir de esa ciencia que entre todos vamos desarrollando. Estos metadatos básicamente recogen 3 elementos esenciales en todo artículo: el título, el resumen y las palabras clave. El título, que tiene que ser claro, tiene que ser descriptivo, o sea, qué es lo que hay detrás. Un truco también es que recoja palabras claves del contenido de ese artículo,
De esa manera que dices, cuando vas metiendo esas palabras de búsqueda, pues ya sea en Google o en una base de datos, puedas recuperar esa información. Un título que no recoja alguna de las palabras sobre lo que versa el artículo, pues ese queda sepultado. Por ejemplo, recuerdo uno que recibí que el título era Una tubería que gotea. Claro, dices, ¿de qué irá esto? Dices, eso no lo recuperas nunca. Es verdad que era una frase que ha utilizado la Unión Europea en distintos informes sobre toda la problemática del género. Pero, claro, si no conoces esa realidad o en las bases de datos eso no está recogido, evidentemente ese artículo pues es muy difícil después que se recupere, que interese, etcétera. O cuando tú estás haciendo una búsqueda rápida, no te llama la atención, no te paras a ver qué hay detrás de la tubería que gotea, ¿no? Si no conoces bien esa realidad. Tienen que ser títulos cortos, que se puedan, digamos, que sean muy clarificadores. Entonces, ese es uno de los elementos fundamentales. Otro es el resumen, que es otro punto clave y al que no dedicamos, el esfuerzo que deberíamos. Primero, tienes que intentar llegar al máximo de número de palabras que te exige, digamos, cada editor en cada revista. Nosotros pedimos entre 250 y 300, pues llega a las 300. Cuanto más largo, mejor. Mucho más claro y más fácil de recuperar. Y además el lector, digamos, entiende mejor y puede recuperar mejor la información. El formato que solemos y te ayuda también a estructurar el contenido de ese resumen es el IMRIT, que está copiado de las revistas de ciencias, del campo de las ciencias, que es establecer una pequeña introducción, la metodología que se ha utilizado en ese artículo, los principales resultados y la discusión o conclusiones más relevantes. Entonces, como un flash. Dices, bueno, entonces a partir de ahí ya acudo o no acudo al contenido de ese artículo. Realmente a través de los resúmenes es el que despierta el interés para citar un artículo o no. Entonces, cuando haces búsquedas en base de datos, haces una lectura rápida del resumen y ya lo aceptas o lo rechazas. Entonces, un buen resumen puede llevar a esa lectura y después a esa citación, que también es un elemento principal en todo nuestro trabajo. Y por último, palabras clave, que mi experiencia es que se inventan. Entonces, al inventar, ahí ves un abanico de palabras claves que después, como no están recogidos en los tesauros, que son la clasificación que utilizan cada uno de las bases de datos, pues esos trabajos no se recuperan. Y peor aún es cuando las traducen literalmente al inglés. Entonces ahí ya se pierde todo el trabajo. Es decir, nunca puedes utilizar una palabra traducida literalmente porque en el otro idioma ese mismo concepto puede tener otro término. Entonces, sabiendo el concepto, la idea que tú quieres es buscar en la otra base de datos, por ejemplo, la más reconocida en el nivel anglosajón es ERIC. Pues buscar en ERIC cuáles son los términos semejantes. Entonces, nunca serán traducciones directas, pero estamos trabajando los mismos conceptos en ese área. Entonces, trabajar esos tres campos son fundamentales para hacer visible tu trabajo. Como nos apuntaba antes, la difusión. Y en este punto, profesora Marta Ruiz Corbella, bueno, pues hace muy poco han puesto en marcha y además, bueno, profesores de aquí, de la propia universidad. Vemos también al profesor Arturo Galán, Alfonso Diestro, Marta Ruiz Corbella, son también los editores de Aula Magna 2.0, revistas científicas de educación en red, pero también no solamente de educación. Es un blog para la divulgación de revistas científicas generalistas, pero también más específicas, digitales y de todo tipo. Me gustaría que nos hablase un poco de este blog, Marta. Este ha sido un proyecto que teníamos, que estábamos acariciándolo desde hace tiempo y por fin nos hemos lanzado. Estábamos viendo, de acuerdo a esta difusión, a esa internacionalización, que nuestras revistas, las revistas de educación, sobre todo las generalistas, no estábamos utilizando esa vía de difusión y era importante para llegar realmente a todos los
al máximo número de usuarios, de lectores, de investigadores, o sea, a toda persona que pueda interesarle, tanto el mundo de las revistas científicas como el ámbito de la educación. También veíamos que estábamos un grupo de revistas de educación, pero generalistas, es decir, no estamos enfocados a un área específica de la educación, como puede ser la enseñanza de las matemáticas, la enseñanza de las ciencias, como puede ser las tecnologías, la educación a distancia, que hay revistas muy buenas ya con sectores, digamos, con un público, una población muy definida que las siguen y las atienden y están atentos a ver qué publican o no. Entonces teníamos que, digamos, difundir nuestro contenido, que llegara a todo, y además también somos 3 personas muy preocupadas por todo el ámbito de las revistas científicas, los avances, los problemas con los que nos estamos encontrando, porque tanto el profesor Galán es editor de otra revista, de Bordón, revista de pedagogía, que tiene una gran tradición en nuestro país. Está enmarcada o auspiciada por la Sociedad Española de Pedagogía, y también el profesor Diestro es editor de la revista Foro de Educación, que es una revista, digamos, con menor trayectoria, pero que está ya consolidándose y, situándose pues muy bien en el ámbito de educación. A partir de esta idea invitamos a otras revistas que estaban también, digamos, en este mismo problemática y con esta misma problemática. La Revista Española de Pedagogía, Revista de Investigación y Educación, la RIE, Relieve, Revista Complutense de Educación y Estudios sobre Educación. Por lo menos dice, vamos a empezar las 8, no más, a dar un primer gran paso. Sí. Y ahí está en red, y desde que hemos empezado en noviembre, pues cada semana lanzamos una entrada hablando casi siempre de pues todos los problemas que nos estamos encontrando en el ámbito de las revistas y que nos interesan a todos, o planteando y difundiendo, pero ya a nivel de divulgación invitamos a nuestros autores para que planteen, a raíz del artículo, de la investigación que han hecho, pues problemas, cuestiones de debate que han suscitado como resultado de su trabajo. Volviendo a Educación 21, pues ya hemos comentado aquí en la radio de la UNED, pues nos hemos alegrado mucho cuando obtuvo el sello de calidad de la FECIT, algo yo creo que muy merecido, y bueno, tenemos que recordar pues que este sello de calidad es un reconocimiento a la calidad editorial y científica, que además está auspiciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, pero además en esta trayectoria de Educación 21 pues hemos visto cómo ha ido pues entrando en las principales bases de datos nacionales e internacionales, plataformas de evaluación de revistas, directorios, portales especializados, catálogos. Vemos también el esfuerzo que el propio equipo de la revista ha hecho por difundir esta y otras revistas, también apostando por pues esa red que tiene la propia UNED de revistas científicas, ahí también están, y ahora con Aula Magna 2.0. Pero además de todos estos esfuerzos, vemos que siguen también una política, y es, antes nos lo mencionaba, de acceso abierto. No solamente para los científicos o para las personas preocupadas, sino que hay un esfuerzo especial, Marta Ruiz Corbella, por la divulgación también para el resto de la sociedad, que no está tan inmersa dentro de estos contenidos, porque a pesar de que parece que las revistas de educación son un poco las cenicientas de las revistas científicas, sí que la educación en los últimos años es algo que preocupa y mucho al resto de la sociedad. Y esto lo vemos reflejado también en los artículos que recoge Educación 21. Nos interesa, la educación interesa y preocupa a la sociedad. Ya íbamos viendo cómo van apareciendo distintas noticias, distintas problemáticas que siempre se mencionan, en definitiva, a la educación, o
la solución de muchos políticos es decir, bueno, esto tiene que abordarse desde la educación, ¿no? La educación es un elemento, yo creo que es uno de los ejes, ¿no? Junto con otros, uno de los ejes en el desarrollo de toda sociedad, de toda comunidad. Entonces, todo trabajo alrededor de la educación pues está aportando su granito de arena para buscar alternativas, para atender colectivos determinados, para solucionar, acercarnos un poco, porque solucionar realmente es acercarnos a intentar solucionar o avanzar en distintos puntos, en distintos problemas que están emergiendo, problemas ya que vienen de antiguo y problemas con los que nos encontramos ahora mismo y que a lo mejor no hemos sido o no hemos estado preparados para atenderlos, ¿no? Como todo el campo de la interculturalidad o todo el campo tan importante de la familia y los cambios de situaciones familiares, etcétera. En este último número, por ejemplo, volvemos a estar, y es una cuestión que he detectado desde hace 2 o 3 años, cómo preocupa muchísimo sobre todo la temática alrededor de la universidad y cómo la universidad ha sido, o está siendo, más bien está siendo un foco de atención para mejorar toda la actividad universitaria, todo el proceso de enseñanza dentro de la universidad, todas las innovaciones que se están haciendo y sobre todo desde hace un año más o menos están apareciendo muchos artículos que están dirigidos a la continuidad, a que esos alumnos que pasan por nuestras aulas se integren profesionalmente de la mejor manera toda la carrera profesional en la sociedad, la unión de universidad-empresa, universidad-sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta Ruiz Corbella, profesora de la Facultad de Educación, editora de la revista Educación 21, la revista que edita la Facultad de Educación de la UNED. Y recordamos una vez más que se escribe así, Educación y 21, 2 números romanos y uno arábigo. Esa es la dificultad. Efectivamente. Bueno, la dificultad, pero también la genialidad, porque esta revista nace en 1998. Estábamos a las puertas del siglo XX y del siglo XXI, perdón, a finales del siglo XX y parecía muy de moda hablar de aquello del siglo XXI y la revista pues tuvo también la genialidad de conjugar esos dos tipos de números que al fin y al cabo forman parte de nuestra cultura más, digamos, iba a decir ancestral, casi, los números romanos y los números arábigos. Así que Educación 21, el 20 números romanos y el 1 número arábigo. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Hasta pronto. www.uned.es/educación, el portal en Internet de la Facultad de Educación de la UNED. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es.